Bienvenidos a Factor Energético Semanal, un espacio de análisis del sector energía, la economía y la sustentabilidad. Como cada semana, está con nosotros Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mentado. ¿Cómo estás, Pablo? Pues muy bien, Pedro. Como siempre, un gusto estar contigo y con el auditorio. Gracias. Pues bien, con el tema de los semáforos, estimado Pablo, ratificó el semáforo amarillo que hace una semana de pronto en la ruta, en la última parte de la semana, cambiamos de verde a amarillo otra vez. Sí, pues fue prácticamente de viernes a sábado, así que nos cambiaron la jugada porque Así todos es. casi nos íbamos a ir de fin de semana y estábamos en verde. Y pues a mí realmente ya no me sorprende porque ya sabes que con esta danza de los colores que traemos, el rojo no es rojo y es naranja, el naranja que parece amarillo y ahora pues nos dicen que el verde parecía más amarillo, pero otra vez nos dicen que aunque esta semana vamos a seguir en amarillo, pues dijo Claudia Sheinbaum que está más cerquita del verde. Entonces, a mí esta danza de los semáforos ya me trae un poco fliqueado, pero yo te diría que, sobre todo yo te diría que, yéndonos ya a la parte más seria, pues es que tenemos que tener mucha cautela. Fíjate que yo creo que estamos perdiendo un poco la perspectiva, Pedro. México no es Estados Unidos, yo lo pondría así de fácil. O sea, Estados Unidos hemos visto que ha hecho eventos masivos donde vemos a gente en estadios sin cubrebocas. Bueno, es que la vacunación ha sido tan acelerada en Estados Unidos que ellos ya se pueden dar ciertas potestades, ciertas cuestiones, pero aún así Anthony Fauci, el asesor médico del presidente de los Estados Unidos, ha dicho que hay que tener cautela en espacios cerrados, es decir, hay unas directrices, pero creo que eso nos confunde porque cuando vemos los medios de televisión, en el streaming, en el YouTube y vemos estos eventos, pues decimos también aquí ya es lo mismo, ¿no? O sea, no, es que la realidad de nosotros es diferente, nuestra Así vacunación va es. más lenta y que pues la verdad es que tenemos que ser más cautelosos porque simplemente te pongo un ejemplo, Chile, que es uno de los países latinoamericanos que más avanzó en la vacunación, volvió a cerrar 90 días porque tienen riesgo de un incremento de casos de contagio. Y esto es por las variantes fundamentalmente la Delta que decía Anthony Fauci, que es una de las que tiene mayor eh, cuestión de propagarse debido a su capacidad de contagio. Pues alertaba de que pues una dosis a veces no podría ser suficiente y por eso motivar a los esquemas de vacunación completa, ¿no? Fíjate que en Estados Unidos llama la atención porque el compromiso que tenía el presidente de Estados Unidos, aunque la vacunación es bárbara en Estados Unidos Sí, y el sí. porcentaje es muy alto, pues mucho de la meta de que la gente no tenga la doble dosis se debe a que mucha gente no se quiere vacunar en Estados Unidos. Es una contradicción. En otros países la gente quiere vacunarse, pero no hay vacuna. En Estados Unidos se han hecho rifas, se han dado premios, se dan viajes, hasta se da dinero en efectivo para que la gente se vaya a vacunar. ¿Y cuál es la idea? Pues precisamente de tener esta inmunidad de rebaño y creo que en Estados Unidos pues tiene que ver con un problema social, cultural que se ha despertado por una discusión de hace años sobre las vacunas, que creo que es un error, pero bueno, en ese sentido, en resumen, Pedro, hay que tener mucha cautela. Creo que también Europa, cuando uno ve las transmisiones de la Eurocopa, puedes ver estadios llenos, unos medio llenos, pero creo que marca la diferencia de este crecimiento asimétrico, ¿no? A mí me parece que fue una irresponsabilidad de allí en Budapest, que en el partido de Portugal contra Francia, haber dejado 67,000 aficionados en estadio lleno, no sé, creo que eso a la larga nos puede costar. Yo sé que la parte económica duele, Pedro, pero creo que podemos estar cometiendo estos errores y Chile lo acaba de vivir. Un país con alta vacunación, aún así, se vuelve a cerrar y creo que la economía de cierre y arranque no nos conviene a nadie. Tan es así que para cerrar el comentario, Claudia Sheinbaum le preguntaban que si era necesario cerrar. Ella dijo que esa alternativa ya no está en el radar del gobierno, que aunque hubiera cambios de semáforos, tendría que pasar algo muy grave para que la economía se cierre, es irreversible. Entonces, si es irreversible que ya no podemos cerrar por los impactos económicos, pues lo menos que debemos de abogar es que haya responsabilidad de todos, incluido gobierno, pero también ciudadanos. Pedro. Pues sí, como dices tú, no somos, ahora sí que somos parecidos, pero no somos vecinos, pero no somos iguales. Estados Unidos sin duda tiene otro nivel de vacunación que México.
E incluso en Estados Unidos tienen programas de reactivación económica, programas de apoyo a las empresas, como este fondo de infraestructura que con Biden prácticamente ya lo van a echar a andar. Entonces son todas esas cuestiones que, ahora sí como dicen, somos vecinos, pero no somos iguales, desafortunadamente. Sí, o sea, yo creo que ahí tú le acabas de dar la clave, Pedro. O sea, tenemos que ver el poderío y las asimetrías económicas que tenemos. Es decir, el paquete de estímulo que se ha dado en Estados Unidos representa más o menos el 30 acumulado, el 30% del Producto Interno Bruto. O sea, es una Una cantidad brutal. barbaridad. O sea, es como si a un pastel le quitas un tercio, pues eso fue lo que le agregaron a la economía de apoyos. Y ahora agárrate porque estos apoyos, aunque todavía me parece que está muy en el fiel de la balanza, todavía no es un hecho, pero este apoyo bipartidista que consiguió Biden para poder lanzar su programa de infraestructura, que por cierto, uno piensa que en Estados Unidos la tecnología pues está de punta la infraestructura y se han rezagado, y creo que eso es lo que quiere Así Biden, es. impulsar la parte del 5G, las telecomunicaciones, pero también la infraestructura. El paquete original que se plantea es de 579 mil millones de dólares, aunque podría alcanzar pues prácticamente un monto que lo podría duplicar. Ahí es donde pues los republicanos están un poquito más a la defensiva, pero al menos un paquete de 579 mil millones de dólares, pues ya lo quisiéramos ver en México, No, pues por mucho, ¿no? sí. Y fíjate que esto se adhiere a que yo creo que el único inconveniente es dónde se va a financiar, y creo que la partida es muy fácil. Van a dejar de dar cheques a los ciudadanos porque creo que esto ha tenido un efecto en el mercado laboral. El hecho de que se esté dando cheques semanales está generando distorsiones en el mercado laboral y no se está encontrando personas que quieran ir a los servicios de ventas al menudeo, restaurantes, y está generando cuellos de botella que están generando presiones inflacionarias. Por eso creo que van a quitar estos apoyos y con ese dinero van a financiar los programas de infraestructura. También la otra cosa que me parece interesante es que entonces vamos a empezar a ver una disminución de los estímulos fiscales y más una inversión en infraestructura. Es decir, creo que se van a quitar los apoyos, pero ahora se va a potenciar la economía de manera más directa a través de inversión, ¿no? O diría, quitarían, para decirlo de mejor manera, le van a quitar la inyección directa de recursos que se tenían y ahora se le va a dar pastillitas al paciente para que tenga un crecimiento más gradual y se vaya recuperando más a largo plazo. Y creo que la parte de la Fed ha dicho que no van a hacer aumentos preventivos y que sienten que la inflación está controlada, a pesar de que se les ha ido a 5% la inflación en Estados Unidos, pero la Sí. Fed, creo que el mercado sí le está creyendo a la Fed porque si nos vemos la curva de rendimiento, pues ha estado muy estable y que el bono a 10 años se ha corrido prácticamente a unos 50, y creo que en ese sentido, creo que la política monetaria en Estados Unidos está bien anclada. Y creo que esto se refuerza también con el reporte de las pruebas de estrés que se anunciaron de la banca, que se hicieron en el 2020, pero que aplican para este año, y donde se analizaron 23 instituciones financieras de Estados Unidos y que vieron que el nivel de capitalización de estos bancos podrían soportar, te voy a decir el escenario más extremo, una caída del PIB de casi el 4%, una caída de los activos financieros de casi el 50% de su valor, un desempleo del 10%, y a pesar de que se diera un escenario de este estilo, los bancos tendrían el nivel de capitalización más allá del mínimo para operar, lo cual refiere que la economía norteamericana está robusta, está franca, está poderosa, y creo que es una buena noticia para México, Pedro, porque eso hará que la economía mexicana se vea arrastrada, y no me sorprendería que las proyecciones de crecimiento para México se modifiquen en el corto plazo. Yo traía un estimado de 5.6 y yo ya lo ando viendo que este pronóstico podría andarse moviendo al 5.8, al menos ya para el cierre de este año, simplemente por muchos de estos efectos de arrastre que vamos a traer de la economía americana. Así es. Pues como decimos, vecinos, y no somos lo mismo. Acá en la contraparte, en México se da a conocer el dato de la inflación y bueno, pues Banco de México en una sorpresiva acción sube las tasas de interés, la tasa de referencia de 4.425 en una votación dividida. Platícanos un poco de este tema muy interesante. Los vecinos, Pues fíjate, ¿no? Toman esa decisión sí, de no subir perdón que te tasas interrumpa, y Pedro. en México
bueno, pues se decide tomar precauciones. Pues mira, yo te diría que ese es un buen ejemplo. La inflación en la misma dirección, pero con matices diferenciados. Es decir, Así es. allá la inflación sí se cree que sí es temporal y tan es así que el mercado ha respondido como tal, pero en México creo que por eso Banjico lanzó su alza preventiva, porque siento que ellos mismos sugieren que ya las proyecciones que ellos traen es que ven la inflación más alta y que la convergencia no va a ser en el segundo trimestre del 2022 como se tenía planteado, sino se va a ir hasta el tercer trimestre. Así Entonces es. creo que lo que le da miedo a Banjico es que las expectativas de inflación no estén ancladas, se le vaya a un nivel más arriba y que esto es como el fuego, que la política monetaria tiene un rezago y que cuando tú quieras apagar las llamas de la inflación, pues ya el fuego te está consumiendo la casa. Entonces creo que la lógica, desde mi óptica, tú publicaste una nota muy interesante sobre el alza de tasas. Yo te diría, no me gustaría entrar más detalle, les recomiendo que lean la nota que publicaron en Factor Energético sobre las expectativas de alza. A mí me gustaría ver más hacia adelante. ¿Cómo leo el anuncio del alza de tasas? Primero, lo que siento es que hay una división en la Junta de Gobierno muy marcada. Tenemos a los hawkies y a los dovies. Creo que en este sentido, pues creo que ahora sí los que están más dovies, los que quieren bajar la tasa, pues la verdad es que creo que ya están perdiendo contra aquellos que son más hawkies, que sienten que la inflación no solamente es por la base de comparación, sino que ya tienen efectos estructurales que se explican por cuellos de botella en la industria de chips, que también tenemos un problema de logística con los contenedores de muchas cosas que traemos de vía marítima, y creo que lo que está reflejando es esa preocupación, y creo que el alza es preventiva. ¿Por qué creo que es preventiva? Porque en realidad subir 25 puntos base al mercado le hace cosquillas, o sea, eso no va a cambiar gran cosa, pero lo que sí manda la señal es que Banjico está atento y que va a reaccionar y que va a poner todos sus instrumentos para alcanzar la convergencia. Creo que sobre todo es una señalización. Y la segunda pregunta que quiero contestar es que si esto implica un ciclo de alza de tasas. Yo creo que tenemos que ver la minuta para que en función de la minuta podamos ver cuál fue la discusión que hubo al interior de la Junta. Y esta discusión nos podrá permitir saber si hay un ciclo de alza de tasas. He visto que muchos analistas ya se adelantaron de que ven ya varios recortes para este año. Yo todavía soy más cauteloso porque creo que la FED, ya que estamos hablando de la FED tiene sus proyecciones que va a subir tasas hasta el 2023 y que va a quitar algunos de los estímulos seguramente en el 2022. Y entonces a mí me parece que adelantarte demasiado cuando todavía no tienes flujos de salida es como que en realidad le estarías quitando un poquito de momentum a la economía. Y recuerda que tú lo que quieres es aprovechar esa fase de crecimiento que te Así va a dar es. Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que le van a pensar dos veces antes de subir la tasa, y creo que como la decisión fue dividida, pues los que son más dovish van a ejercer su poder. Entre ellos apuntan que pues seguramente Gerardo Esquivel será el más combativo para decir que al menos se mantenga la tasa sin cambio, Pedro. Y bueno, y el tercer elemento que te quería platicar es sobre el componente de la inflación. Mucha gente ha hablado de que el dato de la mañana que se publicó el día en que se anunció la política monetaria detonó el ajuste de tasas. Yo creo que aquí hay que ser cuidadosos porque en realidad Banxico nunca se mueve por un dato, se mueve por la trayectoria. Y lo Así que es. habíamos tenido es que en las últimas sesiones la inflación había estado muy alta. Y pues ahora sí que, como dicen, pues la cereza del pastel fue el reporte de la primera quincena de junio, donde la inflación general se nos fue a 6.02, la subyacente a 4.58 y la no subyacente en 10.61, donde vimos los principales aumentos en la parte de mercancía y servicios, y eso es normal porque si la economía se está abriendo, pues los precios de los servicios se están incrementando porque están experimentando estos famosos cuellos de botella. Ahora, la parte que ya ha empezado a ceder un poquito es la parte de energéticos. Ahí tuvimos un descenso en ese componente, pero aún así la inflación está relativamente alta. Pero ¿a qué me refiero? Que hay que tener una lectura cuidadosa de la inflación. Banjico va a ver los efectos de que realmente esa inflación no tenga un impacto en la formación de precios. Y creo que Banjico lo que le da miedo es que realmente la formación de otros precios se vaya a contaminar, y creo que por eso el alza fue preventivo,
porque creo que están viendo que se pudiera contaminar, aunque creo que todavía sienten que no se ha producido este fenómeno y tratan de blindar. Así que creo que es un tema que creo que no está agotado, Pedro, y tendremos mucho tiempo para discutirlo, pero creo que sobre todo hay que empezar a ver hacia adelante. En resumen, es una alza preventiva, para mí no es un ciclo de alza de tasas bajo ninguna circunstancia, y creo que el problema de la inflación todavía tenemos que ver si ya hay elementos más estructurales, que yo sí empiezo a ver, pero creo que precisamente los datos de finales del mes de junio nos darán ya las señales claras de si ya estamos viendo componentes claramente estructurales. Y claro está que el crecimiento de Estados Unidos nos va a generar parte de que la brecha del producto se cierre y por tanto sí vamos a tener algunas presiones por el lado de la demanda, donde posiblemente la brecha va a seguir estando en terreno negativo, pero pues cerrándose cada vez más aceleradamente. Bueno, pues muy bien, atinadamente desde semanas anteriores y meses anteriores hemos estado tocando este tema. Ya veníamos alertando que la inflación iba a ponerse en el ojo del huracán y ya lo tenemos, ¿verdad? Bien, como dices, hay todo un escenario que lo voy a ir marcando el indicador, la inflación, sin duda. Banamex, Citibanamex, por ahí pronosticaba un aumento de tasas hacia adelante, o otros departamentos de análisis lo que dicen es que todo va a depender de cómo vaya el indicador de la inflación. Entonces, pues vamos a tener materia para seguir platicando sobre estos temas. Ahora Claro, y yo te compartiría ahí, Pedro, nada más para cerrar la nota por completo, es que algunas de las reacciones de mercado a mí no me sorprendieron. O sea, es natural que al subir la tasa el peso se iba a ver beneficiado y tuvimos una apreciación del peso que lo llevó a niveles de 19.80 y pues eso es natural, pues precisamente una política más hawkish hace que le dé soporte al peso. Entonces creo que en ese sentido creo que hace mucha lógica la recuperación del peso. Ahora, donde seguimos viendo que el mercado pues está pagando por ver, como tú dices, una cosa es lo que piensan los analistas y otra cosa es lo que piensa el mercado. Y el mercado creo que todavía está pagando por ver, porque si tomamos un indicador de mercados que se llama el break-even inflation, que es la expectativa de inflación, está por arriba del 4.5, quiere decir que está muy por arriba del objetivo, quiere decir que está apreciando una inflación alta, y si vemos la curva de rendimiento, el nodo a 10 años de México, de diciembre a la fecha, se ha incrementado de manera consistente la curva en promedio en 100 puntos base y hemos visto un empinamiento del bono a 10 años de México en pesos obviamente a niveles del 7%. Así que creo que en México todavía, a diferencia de Estados Unidos que sí le compran a la Fed de que la inflación es transitoria, creo que en México todavía el mercado está pagando por ver. Así es, no, incluso se ven en el reporte de las bolsas en Estados Unidos reportan marcadas alzas, mientras que en México pues prácticamente son marginales, 0.4, 0.38, en Estados Unidos de 3, 2 y fracción, ¿no? O sea, las bolsas de alguna manera pues también tienen comportamientos diferenciados. Y bien, estimado Pablo, pues en esta semana, ya entrando en temas del sector energético, la mezcla mexicana rompe la barrera de los $70. Sí, impresionante la mezcla mexicana, pero pues creo que en gran medida pues está claramente correlacionada con los referentes internacionales. Hemos tenido que el WTI prácticamente ha estado en $73 en promedio. Nos sorprende que la mezcla mexicana ya ha roto esa barrerita del 69 tirándole al 70 y se ha mantenido coqueteando 70 y como que se baja tantito, pero creo que está pues muy correlacionado con lo que hemos visto, las decisiones que ha tomado la OPEP Plus, ¿no? En precisamente contener la oferta. Se anuncia que posiblemente Estados Unidos pueda llegar a un acuerdo con Irán y yo creo que estas condiciones no hay que ser tan optimistas. Yo creo que el mercado se va a empezar a estabilizar. Ahorita tenemos un impulso de la demanda muy fuerte, pero es lo que yo le llamo el destape del corcho, ¿no? Cuando tú destapas el corcho, pues sale con tal presión que pues ahorita estamos viendo. Ahora, a medida que se vaya estabilizando, pues la verdad es que yo creo que ver precios en 70, pues no sé, ahí yo te diría que yo estoy esperando el cierre de mes para recalibrar el modelo que yo utilizo para hacer la proyección del precio del petróleo. Entonces seguramente para finales de julio te estaré compartiendo mis proyecciones de
pero yo lo vería un poquito más abajo de esos 70. Yo no sería tan optimista que se mantenga esos $70. Por mí estaría feliz, pero creo que va a ser difícil mantener, aunque la demanda está fuerte, creo que hay mucha oferta que está contenida y que en el momento en que se quiera liberar, pues eso va a equilibrar el mercado sin ningún problema. Bueno, sin duda, yo creo que ahí tienes razón. El pronóstico por ahí de varios analistas, pues sí, realmente lo Tú ubican lo por sacaste debajo en una nota también, citaste a Citi, por lo vi, debajo de los 70 66, dólares, ¿no? 66 dólares, sí, por barril. 66. Fíjate que yo andaría por ahí, pero yo todavía vería que ya para fin de año yo lo vería rondando los $60. Yo sería menos Todavía optimista, más. pero habría que verlo. Digo, no, digamos, pero ya que sacaste tu nota de que comentabas lo que traen los colegas de Citi Banamex, que traen 66, si no mal recuerdo de la nota que publicaron ustedes, pues yo lo vería un poquito más abajo para cierre de año. Obviamente que el promedio nos va a quedar muy alto y puede ser que el promedio sí podría andar entre 65. Habrá que ver, ¿no? Sobre todo, creo que pues al menos el precio está, si se mantiene alto durante gran parte del verano, que pues generalmente es cuando hay una mayor demanda de gasolina por el verano, y eso creo que sí va a ocurrir en Estados Unidos, creo que en México no tanto, y creo que en eso puede ser que el precio del petróleo todavía tenga un soporte, pero bueno, como dijeran Pedro, nos estamos adelantando, pero ya sabes que a los economistas nos encanta hacerle a la bolita de cristal y empezar a soltar números por ahí. Así es, así es. Y bien, en los mismos temas de energía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha la impugnación de los senadores a la ley de hidrocarburos, temas que recurrentemente van a estar ahorita hablándose, ya sabes, incluso por ahí Obrador había comentado que iba a lanzar una iniciativa para fortalecer a CFE, y bueno, pues pareciera que el debate está ahí en la parte legal, ¿no? O sea, el gobierno tratando de acotar el sector y bueno, el sector privado pues tratando de ganar espacios por ahí, de alguna manera, ¿no? Para entrarle al sector energético, petróleo, electricidad, energías renovables, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo creo que ese tema, pues, lo hemos tocado varias semanas Sí, no, y creo la que, verdad pues, es que ya hasta da, pues ya es una hasta... historia que yo te diría que es como la historia sin fin, pero veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Así es, mi estimado Pablo. Y bien, pues fíjate que una nota interesante de la semana pasada también, General Motors invertirá 35,000 millones de dólares en vehículos eléctricos y autónomos de 2020 a 2025. Yo creo que es toda una tendencia que las grandes marcas automotrices le estén apostando a los vehículos eléctricos, híbridos. Y eso hay toda una revolución en las pilas, que el hidrógeno, ¿no? Pues toda una Sí, y ahí tendencia. es donde tenemos que ver cómo la industria automotriz mexicana se va a reestructurar, porque la industria mexicana pues sigue en la industria convencional, pero también tiene que empezar a que se tiene que reconvertir a esta industria, y creo que estas inversiones son muy importantes porque van a abrir este espacio, ¿no? De que precisamente el sector mexicano empiece a generar también productos que tengan esta movilidad eléctrica, y creo que ahí es donde también nos vamos a empezar a cuestionar de que si queremos ver toda la cadena de valor de la industria en México, es decir, desde la generación de las pilas, y recordar que hay una discusión de que México encontró unos yacimientos importantes ahí Sin de duda. litio, y que pues está precisamente la idea de que pues si deberían de explotar, si bajo qué esquema, y creo que es un tema que también se está discutiendo en Argentina, en Chile, en Bolivia, en el mismo España. En España también encontraron algunos yacimientos importantes, el segundo más grande de Europa, y creo que pues el tema es ver cómo integrar toda la cadena. Ahora la gran preocupación que hay es la parte medioambiental, de que pues la extracción minera de litio pues contamina, y por más que a mí me digan que hay minería verde, pues salvo No. que los camiones les pongas un arbolito y pues Sí, una no. maceta, pues es lo más verde que puedo pensar en la minería. O sea, es difícil, digo, trata uno de verlo en perspectiva, pero sí es difícil. La minería creo que por definición es un sector muy contaminante, Pedro. Sí. Depredador le dirán por ahí. Pues sí, aquí yo creo que lo interesante de todos estos anuncios es que las grandes corporaciones están anunciando las inversiones. Aquí el tema es
en México como un país donde están las filiales de General Motors, de Ford, de Chrysler, y de varias marcas. Aquí el tema es si la gente se va a tener que capacitar para entrar a todas nuevas tecnologías, porque bien como dices tú, estamos todavía en la industria tradicional y para entrarle a todo esto, pues tiene que haber una capacitación. No te puedes subir nada más así a las nuevas tecnologías. Entonces, incluso en todo esto va a haber desplazados, Pablo, va a haber gente que pues no va a llenar el perfil y bueno, pues va a tener que llegar los jóvenes ya con otra preparación, con otra capacitación incluso el secretario ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, este ¿Te acuerdas que ya habíamos Martín anunciado un Tirol, reporte de ellos sí, que abogaban porque se empezaran a reducir las inversiones en fósiles y que ellos veían que en el corto plazo, pues la demanda o la oferta de crudo fuera alrededor de 25 millones? Y así decíamos, es. ¿te acuerdas en ese momento? Pues qué vas a hacer con casi tres cuartas partes de la producción, ¿cómo la vas a migrar? Pero también aquellos productos que están dependientes de esos insumos, pues, ¿qué van a hacer? Entonces yo creo que la transición energética va a dejar pues a mucha gente caída en el Así camino. Lo es. importante es cómo ayudamos y apoyamos para que esa gente que está en la industria fósil, de los combustibles fósiles puedan transitar a las renovables, pero que también se puedan capacitar. Y como ahorita tú bien decías, pues como decía el comercial de las camionetas, ¿no? Y la Cheyenne acá, y pues yo diría, ¿y dónde está la capacitación? Así ¿Y dónde es. está el modelo? ¿Y dónde está el plan de negocios? ¿Y dónde está la visión de mediano, de largo plazo? O sea, es un tema que hay que entrarle, creo que es donde, por eso me desespera mucho cuando hablamos de que los amparos y esto, porque creo que esas historias nos Ese entorpecen de tema, estar discutiendo temas que realmente debemos de estar discutiendo ahorita. México quiere tener toda la cadena automotriz, le vamos a entrar al litio, le vamos a tener a las pilas, le vamos a mantener al almacenaje, a las recargas y a la producción del auto eléctrico y al autónomo. O sea, es una cadena de valor impresionante que deberíamos de estar discutiendo. deberíamos estar Y entonces creo discutiendo. que no lo estamos haciendo porque estamos dedicados a otro y pues sí, después nos vamos a decir, y la Cheyenne, pa, y pues ahí es donde vamos a decir, pues ni siquiera vamos a tener la Cheyenne para repartir. No, la captura de carbono es todo otro gran negocio que por ahí está surgiendo muy fuerte. Entonces, yo creo que aquí el gobierno le está faltando la visión de generar realmente toda esta planeación de capacitación, de preparación de cuadros, porque tenemos, ahora sí que todavía traemos este bono demográfico de tantos jóvenes ahí que están estudiando y ahorita incluso con la pandemia, pues hay toda una crisis en la educación. Entonces creo que deberíamos estar muy preocupados, realmente muy preocupados por estas nuevas tendencias que están recorriendo todo el mundo y que México puede ser que se le vaya por ahí el tren, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que el gobierno empiece a valorar esos temas, ¿no? Ponerlos en la agenda, Sí, realmente. y que recordemos que hay una tendencia irreversible a nivel mundial de la descarbonización de las economías. Y creo que es otra vez otro tema que nos va a llegar y que a veces le queremos dar la vuelta, queremos evadirlo, y creo es muy importante. Simplemente acaba de salir un reporte del Fondo Monetario Internacional sobre el precio de los contratos de carbón, y pues un poco la idea es ponerle un precio al carbón, que es lo que más contamina, y Así pues todos es. esos procesos que estén ligados a procesos que generen dióxido de carbono, pues la idea es generarle un precio y la meta es reducir entre 25 al 50% en el 2030, que coincide con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es fijarle un precio, pero te voy a dar unas cifras que te van a dejar frío, Pedro. Más o menos el 80% de las emisiones de carbono no tienen un precio, es decir, en Wow. realidad no se penaliza por la emisión de carbono. Y el 20% restante, su precio es muy bajo. ¿Cuál es la propuesta que tiene el Fondo Monetario Internacional? Pues que el precio del carbón debería ser más o menos de $75 la tonelada y que ese hace el objetivo. Ahora, la meta, pues, ¿quiénes son los países que más contaminan? Pues China, 34%,
Estados Unidos 14%, India 9%, y pues la verdad es que aquí es donde vamos a ver pues una resistencia mayor, y creo que por eso se van a poner metas graduales y la meta es que se vaya haciendo de manera progresiva y con precios diferenciados entre economías desarrolladas y emergentes, es decir, quienes deberían de pagar un precio por actividades que generen contaminantes de dióxido de carbono, pues deberían de ser las economías avanzadas. Las de mediano ingreso tener un precio más bajito hasta llegar a las economías más pobres. ¿Para qué? Para que precisamente con esto vayas nivelando y penalices a los más ricos, pero pues obviamente si fijas ese mismo precio en las economías medianas, podrías generar lo que tú decías. Tienes que ayudar a esta transición para que esa gente no quede dañada. ¿Y cómo los vas a ayudar? Pues decir, vamos a darle más tiempo, pero tiene que ser un tiempo razonable, porque eso también lo platicamos, Pedro, el planeta no responde y no tiene más aguante, y creo que pues es muy importante pues nada más sí tener mucho cuidado en lo que el planeta, pues creo que ya está llegando a un punto de inflexión donde ya tenemos que tomar decisiones más audaces. Sí, sin Y duda. bueno, y la COP26, perdón que te interrumpa, la COP26 de noviembre de este año, yo creo que va a ser un elemento clave para que se delineen ahí claramente las estrategias de que ahora sí tomar decisiones agresivas, de que este es el punto de inflexión tras la pandemia, tomar decisiones más audaces y que sea precisamente la pandemia pues una experiencia que nos haga a tomar decisiones más contundentes para prevenir los riesgos del cambio climático. Sí, yo creo que México está quedando al margen de todas esas discusiones, de todas esas, implementar esas iniciativas y nos va a dejar fuera de varios negocios, desafortunadamente. Si no le entramos, nos vamos a quedar fuera de varios negocios globales donde realmente se va a generar mucho empleo, mucha lana, y creo que está interesante que el gobierno pues hiciera un poco de voltear a esos temas. Pues estimado Pablo, pues ya para finalizar la emisión, el tema de la agenda semanal, la balanza comercial a mayo, la encuesta de expectativas de Banjico, las remesas familiares a mayo también. Pues mira, yo creo Tienen, que tú acabas de decir lo más importante, Pedro. Yo creo que la encuesta de Banjico va a ser fundamental para muchos para ver qué tanto cambió el view de los analistas a partir de esta subida de tasas, que desde mi punto de vista es más una señalización de que Banjico está comprometido por anclar las expectativas, pero creo que será interesante ver lo que dicen los analistas. Y creo que pues también esta semana, pues más bien diríamos que prácticamente en este fin de semana, pues recordar que el día 27 de junio es el día de las micro y pequeñas empresas, y que en México son muy importantes porque aportan casi el 30% del empleo. Y creo que pues sobre todo la encuesta para mí va a ser importante, y señalar, fíjate que estábamos olvidando que esta semana se publicaron datos también del ENOE en materia de así desempleo. es. El desempleo está, la desocupación está en 4%, pero sobre todo la subocupación, que para mí es el indicador más importante ahorita dada la pandemia, en 12.9%. Yo creo que ese es el indicador que realmente refleja lo difícil, porque obviamente para no morirnos de hambre en un país con tales deficiencias, pues todo el mundo tenemos que trabajar, aunque sea unas cuantas horas, para poder tener la subsistencia. Entonces, pues me parece que pues el nivel de subocupación es lo preocupante, y si le sumas el 55.5% de informalidad, pues creo que ahí todavía te vas a dar tema del problema que tenemos. Y obviamente el dato del IGAI de abril pues generó cierto optimismo porque creció a tasa anual 21.4%, pero sobre todo por recordar que a tasa mensual fue una caída de menos 0.2%, 0.2%. Es una caída marginal, pero lo que refiere es que en realidad pues ese indicador de mayo, pues, perdón, de abril, pues es como la fase inicial de que la economía se estaba abriendo, y creo que vamos a ver mejores números, porque recuerda que la apertura de la economía con estos semáforos, ya sabes, el naranja que no es naranja, el amarillo que no es amarillo, pues en realidad la economía se fue abriendo, y creo que ahora ya es irreversible, y más por lo que ha dicho la autoridad en la capital, de que es irreversible, que la economía estará abierta, que por cierto, a pesar de que estamos en semáforo amarillo las siguientes semanas, los restaurantes ya van a poder operar en horario normal, y con un 100% en la parte externa y 60% en la parte interna. Entonces, pues la verdad es que creo que pues los datos del IGAE
nos deben demostrar que los datos del segundo trimestre van a salir muy sólidos, pero bueno, sólidos en términos relativos, ¿no? Así Comparado es, con lo que habíamos tenido previamente. así es. Pues muy bien, mi estimado Pablo. Pues te agradezco tu participación. Terminamos una nueva edición de Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad. Gracias.